Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro Corado, soy el conductor de este programa Política un poco más. Soy un bloguero pro vida, republicano, trumpista y soy cristiano. Para mí el día de hoy es un gusto poderles presentar al licenciado Daniel Díaz, licenciado en Relaciones Internacionales, el cual también ha tenido una gran experiencia a lo largo de su trayectoria. Tiene un diplomado en función del Congreso de la República, un diplomado en Desarrollo Económico Coreano por la KDI School y un curso en Modelo de Naciones Unidas en Santiago de Chile. Así que, si gustas, si faltó algo para poder presentarte, adelante. No, todo bien, gracias, Alejandro. No, Por pues, cierto, dicen que te des vuelta el teléfono. es que lo que pasa es de que el tripo que tengo no es para cámara frontal, entonces lo tengo así. Si Ah, no, ok. tendría que ponerlo en una mesa, creo yo, y no se va a ver bien. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer esto. Sí, Ahí está. mejor, porque el mío Ahí es de está. lado. Ajá. Ahí está. Entonces, si faltó algo para presentarte, adelante. No, todo bien, todo bien. Ok. Pues bueno, pues gracias, sí, encantado de recibir la invitación acerca de este tema. Obviamente la gente sabe que pues la perspectiva política que tengo es bastante focalizada en la libertad, en la promoción de la propiedad privada y pues obviamente los temas políticos a mí me apasionan. Creo yo que una de las características que más se hace mención de mi persona es sobre eso, ¿ya? Porque me la paso todo el tiempo hablando sobre lo mismo y todo, pero bueno, pues total, a eso me dediqué. Eso estudié en la universidad y pues orgulloso de la casa de estudios. Aquí tengo el suéter de la Landívar, entonces encantado. Entonces, por favor, comencemos. Claro, con gusto. Ahí alguien dice que si puedes activar el giro automático, dice que con eso funciona. No, porque como expliqué anteriormente, el tripod que tengo es horizontal, no vertical, entonces no se puede. La verdad es que ni siquiera estoy leyendo lo que están escribiendo, entonces no me puedo dar cuenta si qué me están diciendo, pero bueno, vos dale. Ok, entonces como primera pregunta, ¿cómo miras el panorama geopolítico actualmente? Bueno, Internacional. para ser específico, creo yo que nos vamos a centrar únicamente en Estados Unidos con relación a toda la agenda que tiene por delante por ahorita en estos años ya con Joe Biden. De hecho, estuve escuchando una entrevista que le hicieron al licenciado Roberto Wagner hace 2 días, creo yo, acerca sobre cómo mira la agenda de Joe Biden hacia Guatemala, hacia Centroamérica y todo lo demás. Y pues es bastante contundente en el que la inflación en Estados Unidos ha pegado muy fuerte. Cualquiera que se ponga a leer noticias sobre Estados Unidos y cualquiera que haya ido en los últimos días a Estados Unidos se puede dar cuenta que los precios han subido, que el comercio está ligeramente paralizado en cuanto a ciertas mercancías que todavía no pueden llegar y todo eso condiciona a que haya un alza en los precios. Entonces eso nos da a entender de que pues obviamente Joe Biden recibe un país en pandemia, pero que todavía no ha podido concretar todo el gabinete, porque no nos vamos a centrar solo en él, no ha podido concretar todo el gabinete de una forma para agilizar esos procesos. Obviamente en este contexto económico se involucran varias partes, varios factores también, o sea, no son solo ellos. El sector privado en Estados Unidos juega un rol importantísimo con relación a esto, entonces por eso es de que no es fácil, pero sí que es cierto que pues cada gabinete representa a cada país, entonces por ende se les hace mención siempre de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a resolver y qué tipo de disposiciones tendrían que optar para que el sector privado junto con el gobierno pues logren ese equilibrio que necesita la economía para poder seguir adelante. Dicho eso, lo que percibo yo es de que de momento lo que ha causado la economía en todo este sentido con lo de la pandemia, pues obviamente no ha sido positivo para nadie. O sea,
yo creo que muy pocos países podrían decir que han logrado sacar provecho de esto, en el sentido de que si nos vamos al sector privado, es posible que algunas empresas hayan podido obtener algunas ganancias. Y no me refiero a ganancias maliciosas o que tengan que ver con alguna falta hacia los derechos humanos, sino que me refiero a que hayan eh, podido obtener alguna especie de oportunidad para poder así sacar al mercado nuevas inversiones, nuevos factores, nuevas ventas en todo este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, el hecho de que ya no estén los hoteles funcionando al 100%, pero que sí lo esté haciendo la plataforma de Airbnb todavía y que las personas decidan traer gente a su casa a pesar del COVID, eso te da una pequeña pauta de que evidentemente la gente lo que ha hecho es, se ha puesto las pilas en como decimos en Guatemala, de poder obtener nuevos ingresos, ya nuevos ingresos con esto, con lo otro, empezar a emprender y cosas por el estilo es lo que ha conllevado que la sociedad pues busque cómo generar ingresos porque pues en algunas personas el bolsillo se les vio afectado, tal vez en salarios, tal vez no los despidieron, pero tal vez no les aumentaron el dinero que tal vez ellos estaban esperando y etcétera. Pero te da pautas de cómo es que esto ha ido evolucionando y que pues obviamente yo confío en que esto esté ya por resolverse en un par de meses, tal vez. Yo creo que tal vez este sería el único y el último año ya catastrófico del COVID, salvo que exista aquel porcentaje de pura mala suerte de que venga una nueva cepa, que tal vez las vacunas no puedan contra ella y entonces así nos vuelvan a confinar, pero bueno, eso ya es otro tema, no somos médicos, ya podemos leer uno que otro artículo de medicina, tal vez podemos oír médicos hablar en la radio, pero sí podemos darnos una idea de qué es lo que va a pasar. Sí, claro, claro, la pandemia creo que sí ha venido a afectar a casi todo el mundo. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo ves la relación entre Guatemala y Estados Unidos? Pues mira, desde mi punto de vista, la verdad es que me preocupa, porque si bien te conté del artículo que estuve viendo yo en la maestría que estoy pues estudiando actualmente, me dejó mucho que pensar. Y aquí pueden salir discusiones de varios lados, aquí va a haber una confrontación bastante amplia. Eh, Aquí van a haber muchos puntos de vista con los cuales mucha gente va a estar en contra, pero estoy segurísimo que mucha gente va a estar a favor y no porque quieran confrontar lo que Estados Unidos quiere implementar en Guatemala, sino que lo que puede pasar aquí es de que hayan cosas incluso de sentido común que la gente ni siquiera está tomando en cuenta y que por lo tanto pueden ser factores de riesgo para Guatemala y para todo Centroamérica. Y vamos a los pilares que te comentaba, por ejemplo, el que más veo yo factible en estas épocas es el de la lucha contra la corrupción. A ver, hay algo que tenemos que entender y que hay que comprender así a simple vista. En el tramo internacional y en este diálogo de países, Estados Unidos siempre ha sido el país que tiene las riendas de todo. Entonces ellos deciden cómo lo vamos a hacer, qué van a hacer y cuándo lo vamos a hacer, que es lo más importante. Y entonces ahí es cuando vienen este tipo de agendas que se las dan a Guatemala y de alguna forma cada ministerio, el Congreso y ciertas ONGs de Guatemala lo transmiten a la población como políticas públicas, que es lo más importante aquí para poder resaltarlo. ¿Y qué hacen las políticas públicas? Pues es sencillo. Lo que pasa es de que las políticas públicas son un conjunto de políticas y de ideas que van a tratar de enfatizar ciertos problemas que tiene la sociedad y que por ende el gobierno lo tiene que resolver. Entonces, una de las medidas que toman estas agendas es, por así decirlo, vamos a tener que empezar a confrontar cierta problemática y de ese modo, pues, varias instituciones del Estado se empiezan a juntar, hacen una mesa técnica y ciertos profesionales empiezan a dictar cómo lo vamos a hacer, pero tiene que salir dinero de algún lado. ¿Y quién da ese dinero? Pues Estados Unidos da ese dinero a través de sus financistas, ya a través del famoso lobby, que es como se llama, eh, dan ese tipo de recursos, ya. También, por otra parte, el gobierno pone dinero y ciertas instituciones también allegadas al gobierno ponen plata.
Es decir, mucha gente colabora para que esto suceda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ciertas ideas que la sociedad tiene que resolver, el gobierno parecería como que si tuviera las respuestas de todo. Y ahí es cuando empiezan las discusiones, porque quien está en el poder es quien dicta cómo van a hacer esas cosas. Y lo más importante de las políticas públicas es una cosa, que puede hacer que un gobierno esté 4 años, pero que cuando ese gobierno salga, la política pública siga estando ahí y que todavía siga su curso, ¿ya? Es decir, no porque el gobierno A esté ahorita, la política que ellos están implementando se vaya a acabar. No, todo lo contrario. Si, por ejemplo, tienen apoyo en el Congreso, muchos diputados de esa misma bancada van a seguir empujando por esa agenda. Otras ONGs allegadas al Congreso lo van a hacer y lo van a seguir haciendo por años y por años. O sea, esto es como aquello de que es un progreso, ¿ya? Que va creciendo, que tal vez no nos damos cuenta, pero que sí está pasando. Y está pasando enfrente de todos nosotros, ¿ya? Y son cosas que nos preocupan, sobre todo a los que pensamos como nosotros, porque no estamos viendo el reflejo de esa libertad y de ese derecho a decidir sobre lo que uno quiere y hacer lo que uno le plazca en ese sentido, siguiendo la línea del libertarianismo, ¿verdad? Que es lo que nos apasiona a nosotros y lo que defendemos, que es lo más importante, porque lo que está pasando es que el gobierno, en pocas palabras, se entromete, el gobierno te dicta qué hacer, el gobierno te empieza a decir cosas y te empiezan a meter políticas y condiciones para que las cosas sucedan, y eso es lo que vulnera la libertad al final de cuentas y el derecho de expresión en cada uno de los individuos y obviamente dentro de todas las instituciones que pertenecen al país. Entonces, eso es nada más el pilar número uno que para mí es el que más preocupa, ¿ya? Porque la famosa lucha contra la corrupción, la famosa lucha contra este problema de que Guatemala crezca gracias a Estados Unidos es una farsa, es un mito. Abiertamente lo digo, y no solamente lo digo yo, lo dicen muchos profesionales, para que ahí la gente que me esté viendo no diga que solo yo me invento las cosas, ni que vos tampoco. Muchos profesionales lo dicen, y profesionales de academia, profesionales del sector privado, empresarios, toda esta gente que se ve involucrada en estos temas sabe de lo que estamos hablando. Lo que pasa es de que luchar contra eso es muy difícil, o sea, es tirarse al agua, a un campo en el que tal vez la batalla se pierda, porque la verdad es que el respaldo de unos pocos contra toda una organización mundial, por así decirlo, es complicada. La verdad es que es muy complicada. Estos espacios generan opiniones y discusiones, pero nos vamos dando cuenta de que cada vez está más complicado, y sobre todo con lo de la censura, ¿verdad? Claro, lo de la censura es más factible porque al final los financistas y los medios o las big tech que están asociados, siguiendo ese curso, ¿cómo miras eso de USAID y su intervención, por así decirlo, en Guatemala? Sí, bueno, USAID la verdad es que es como que, vamos a ver, es una gran institución que representa a los Estados Unidos en Guatemala, y lo venimos diciendo también desde hace ratos. No es la primera vez que USAID pretende poner en práctica una agenda totalmente en contra de lo que algunos piensan, y USAID lo que pretende sencillamente es acomodar todas esas ONGs que están a su favor para poder así implementar esas políticas de las que veníamos hablando. Un ejemplo claro de eso, y es lo que acabo de ver hace poquito lo vi, en esta cuestión de cuando uno trata de buscar plazas y trata de buscar cosas para poder involucrarse en estos temas, es de que ellos te exigen que uno tenga que tener ciertos cursos aprobados por ellos, te empiezan a dar capacitaciones, te empiezan a dar ciertas herramientas para que puedas ingresar y para que puedas permanecer a la institución. Y ahí es mi problema, porque te empiezan entonces a condicionar y te empiezan a poner en un papel que vos tenés que firmar
de cómo es que tiene que ser tu comportamiento y qué tipo de pensamiento hay que tener para poder seguir con ellos o por lo menos estar con ellos. Entonces ahí ya es como aquello quien dice, bueno, yo voy a estar con estas personas, vos vas a estar conmigo, estás contratado, pero tenés que seguir estos lineamientos, ¿ya? Y ojo, no estamos hablando de una empresa que esté generando riqueza. Esto se trata de una institución, de un país que tiene planes y agendas estipuladas para todos los guatemaltecos, ¿ya? Y eso no me lo estoy inventando yo. Uno se puede meter a la página, uno puede leer lo que es USAID, uno puede ver los PDFs y los artículos y los proyectos que ellos hacen. Todo está ahí. Lo que pasa es de que la gente con esto de que no les gusta leer, no les gusta meterse a estos temas, creen que son siempre babosadas. Perdón que lo diga así, pero es que si no se involucran, si la sociedad no está atenta, entonces las cosas van a seguir pasando. Y por eso es de que pues este plan de Estados Unidos de la mano con ellos es prácticamente visible a toda costa. Lo que pasa es de que tratar de entenderlo y encajarlo con lo que venimos hablando acerca de una agenda progresista, francamente, por así decirlo, es lo que conlleva a que pues estemos como estemos en ese contexto, en ese panorama, no en toda la problemática de Guatemala, pero sí en la parte que estamos discutiendo en este momento, ¿ya? Para poder aterrizar y para que no crean que me estoy refiriendo a todos los problemas de Guatemala. Sí, hablando de eso que dijiste, Usair, es más, yo conozco a una persona que este año hay elecciones en Estados Unidos, entonces se va a lanzar para el Congreso por Miami. Pero este señor sabe todo eso de la geopolítica y todo eso en Estados Unidos, porque pues es el candidato. Y él me contaba eso mismo, que USAID se alinea o se aliada con ciertas ONGs que tienen su misma ideología. Es una ideología contraria a todo lo que uno piensa que es lo que va a promover una asociación americana. Entonces, sí, él me decía que teníamos que tener mucho cuidado con ver a quiénes financiaba USAID, porque si no, podíamos pasar algo así como lo que se ha visto en Chile, Argentina, Colombia y países así que han caído en manos de este progresismo globalista. Sí, y es que volvemos a lo mismo. Otro de los pilares, como lo decía este estudio, y para que tal vez para los que quieran leerlo, porque no me lo estoy inventando yo, y no se lo está inventando Alejandro, es una revista de la USAC, la pueden buscar. Ahí está todo, escrita por Alejandro Balcells. Las estrategias de Estados Unidos para con Guatemala en estos años. Y es un artículo que salió en agosto del 2021. Entonces, vuelvo y repito, no es un invento de la derecha conservadora, ni de los liberales de Guatemala, ni de un grupito de personas de Guatemala que estén contra eso. Son estrategias de Estados Unidos que están siendo vistas por todos nosotros y que a nadie parece importarle. Otro de los pilares de los que te quería tocar era sobre el tema de que cómo a Estados Unidos le preocupa este tema de la violencia de género, las conductas que se promueven en toda Guatemala acerca de la sexualidad, de lo del feminismo, de los derechos humanos contra otras personas que no pertenecen a ciertos grupos mayoritarios, lo vamos a poner así, porque si no, Instagram nos bota el vivo, pero todos saben a qué me refiero. Entonces, voy a lo mismo. Si la agenda está plasmada ahí en contexto por parte de todos los que quieren leerla y que dicta ahí cómo lo van a hacer, quiere decir que entonces a la ciudadanía o no le importa o sencillamente ni siquiera entienden de lo que está pasando, ¿ya? A pesar de que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, por así decirlo, no solamente es ideología lo que Estados Unidos intenta implementar en Guatemala, no es solo ideología, son estrategias políticas, que no son ideologías, son estrategias políticas que tienen
una agenda y unos objetivos a largo plazo para que entonces así se lleve a cabo una serie de eventos para que tengan ciertos tipos de mecanismos de control sobre otros países. Es así de simple y tal cual como lo estamos diciendo. Entonces, engañan a la población de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, de Argentina, de cualquier país que se les ocurra de América Latina, con estas ideas de que ellos saben cómo manejar este problema. Ellos saben cómo darnos las herramientas para que así ya no hayan tantas violaciones a derechos humanos en este país. ¿Ya? Y entonces aquí es cuando nos preguntamos si ellos tienen una agenda para que los derechos humanos no se vean violentados en Guatemala, ¿de qué carajo sirve que esté sentado una persona que se hace llamar procurador de los derechos humanos con un escritorio y con todo un gabinete para poder así ejecutar esas acciones que deberían de ser eh, pues resueltas por esa persona? Entonces, ¿por qué es que hay herramientas para ayudar a Guatemala cuando ya Guatemala tiene los propios mecanismos para hacerlo? Bueno, pues una manera muy sencilla de hacerlo y de verlo, por así decirlo, es de que si Guatemala, como es una república, está constituida por ciertos poderes, necesita ciertas instituciones para que esas mismas sean reguladas por otros y por otros. Pero a la vez, ahí es donde viene la famosa cooperación internacional y es ahí el problema. Y es que volvemos a lo mismo, ya todo se resume a la cooperación que al final de cuentas se convierte en extorsión para los países, de los países grandes a los países pequeños, ¿ya? Incluso hasta el Ministerio Público tiene cooperación de Estados Unidos y otros países, ¿ya? Y es que si es que la gente si no se da cuenta de eso, entonces creen que las decisiones que toman las instituciones de Guatemala son únicas de ellos. Y no, no es así. Van de la mano con programas, con agenda, con instrucciones que vienen de otros países y que vienen en conjunto con otros países para que así se pueda llegar a un objetivo final, ¿ya? O sea, ya lo decía Mario Taracena en aquel 2016 cuando se peleó con el embajador de Estados Unidos. Es que las instrucciones vienen en inglés o en colombiano. Es cierto, o sea, es cierto, eso es lo que pasa. Pero pareciera ser que personas que están de acuerdo con estas ideas políticas no les importa. No les importa que las instrucciones vengan en inglés o en colombiano o en canadiense. ¿Y sabes por qué no les importa, Alejandro? Porque reciben dinero. Es así de simple. Reciben dinero, ¿ya? ¿Y cómo reciben dinero? Es que resulta que aquel es allegado a una ONG y que por ende, entonces él también trabaja con ellos. Y si la ONG recibe dinero, pues él también recibe dinero. Es un negocio redondo eso, ¿ya? La política es asquerosa y por lo tanto estoy de acuerdo con que todo el mundo recibe dinero y los menos que reciben favores o beneficios, por así decirlo, es la ciudadanía, pues, pero a eso vamos, ¿ya? Es un círculo vicioso. Todo está entrelazado, todo está conectado con diferentes puntos, con diferentes instituciones para que al fin se llegue a diferentes objetivos. Eso es. Sí, y hablando, es gracioso o medio irónico que ellos vengan a hablar de los derechos humanos y que ellos saben la solución y todo, cuando ellos mismos, eh, no sé si has visto esas fotos donde el procurador está en una reunión con Todd Robinson, que es el ex embajador de Estados Unidos, y otros miembros de USAID y de unas ONG. Entonces, ahí no solo se sentaron a platicar de cómo les fue en su viaje, pues ahí hubo dinero de por medio y eh, entonces Estados Unidos nos va a ayudar a resolver los problemas de violaciones de derechos humanos. ¿Para qué tenemos la PDH o para qué tenemos al procurador? Y que por cierto, ya creo que este año hay elecciones para procurador, entonces también hay que Sí. ver quién es el que va a poner
¿Cuál será el candidato que pondrá esta asociación? Sí, lo que pasa es de que para elegir al PDH, si no estoy mal, primero se hace una comisión en el Congreso y ya después creo que es el presidente quien lo designa, si no estoy mal. Si estoy Sí, equivocado, que alguien lo ponga en los comentarios. creo que Valores conforma la comisión. Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, ahí ya, por lo menos desde mi punto de vista, sí hay partidos que tal vez tienen cierta confrontación con el PDH o que lo han tenido en años anteriores, antes de que llegaran al poder, pero no deja de haber eso de que, bueno, depende de cuántos diputados haya en la comisión y de qué tipo de diputados estén presentes, porque también eso involucra a que, bueno, si vamos a poner a este, pues entonces yo quiero el favor de lo otro, ¿ya? Entonces, es así como funciona la política en todos lados. No, o sea, no es solo en Guatemala, es así como funciona en todos lados. Sí, sí, sí. ¿Cómo miras el panorama político en Estados Unidos, viendo que este año hay legislativas? A ver, hace poco estaba leyendo acerca de eso y sí hay discrepancia en la comunidad estadounidense. Hay, hay grandes hallazgos y hay estadísticas que no solo las vemos en redes sociales, sino que también las vemos en el Washington Post, que están ahí en CNN, que están en BBC, acerca del descontento que hay por el actual presidente de Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, sí puede haber una sorpresa eh, en donde haya una mayoría de republicanos en el Congreso. Puede ser que sí sea un factor. Estoy diciendo que puede ser un factor, no estoy diciendo que ya es definitivo, pero sí puede llegar a ser una condicionante para que entonces se reelija Trump en el 2024 y que pueda haber una sorpresa con el vicepresidente que puede ser DeSantis, que es el gobernador de Florida, para poder así volver a tomar las riendas de la Casa Blanca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que efectivamente los demócratas no han hecho nada para terminar la inflación que hay en Estados Unidos. Y ahorita tienen el problema con Rusia y Ucrania. O sea, el Kremlin, por así decirlo, en este contexto, lo que va a hacer es confrontar a la OTAN si Estados Unidos sigue interviniendo en esta problemática de Rusia y Ucrania. Y todos aquí saben que la OTAN es conformada por muchos países de Occidente, obviamente, y sí pueden llegar a haber ciertas sorpresas este año que nos puedan dar ciertos sustos en el panorama político, pero más del lado de Estados Unidos, no en Guatemala. Ahorita sí estoy hablando internacionalmente. Entonces, sí pueden haber ciertas cosas que condicionen lo que vaya a pasar en esas elecciones del Congreso. Eso por un lado. Y por el otro, no creo que sea sorpresa. Yo creo que aquí lo que puede haber es algo que yo ya me temía desde que Joe Biden asumió como presidente, y es de que él renuncie de manera sorpresiva al cargo y que pase Kamala Harris a tomar la presidencia. Yo creo que eso se podría venir, eh, no sé si en este año, pudiera ser el otro. Todo depende de cómo se vayan moviendo las piezas en el tablero, pero para mí no sería sorpresa. Para mí ya sería algo que ya estuvo cantado desde hace un año. Creo que Joe Biden sabe lo que está pasando en el mundo, pero no sabe cómo controlarlo. Javier Milei lo dijo el año pasado en una entrevista en Buenos Aires, Argentina, que para él que Joe Biden asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos con una China que está con una gran potencia económica, con una Rusia que tiene el problema con Ucrania, que se está tirando de enemigos a la OTAN, poner a un tipo como Biden y los demócratas en este panorama, en este escenario, pareciera ser un tanto peligroso. Peligroso porque no es un tipo como Trump que sabía cómo dialogar con ellos o que sencillamente no se metía en ningún conflicto bélico y armamentista, ¿ya?
Y eso fue lo que demostró Trump en esos 4 años que estuvo en la Casa Blanca. No se metió a problemas que tuvieran relación alguna con Ucrania ni con Rusia. Pero lo que sí está haciendo Joe Biden es ya decirle a Putin que o se van calmando las aguas o va a haber una intervención. Y a Putin no le da miedo a Estados Unidos. Entonces, hablar de un escenario armamentista, bélico, eh, pudiera ser algo que pueda pasar, pero que no creo que pase, porque la verdad es que el tema el tema de las guerras ya no se plasma como se plasmaba antes. Ya no vamos a ver una confrontación de invasiones de países a países, de bombas caer a otros países, y por un lado dejo a los países árabes, pero sí que ya no son tiempos para hablar de eso. Pero lo que sí pueden haber son amenazas nucleares. Eso definitivamente sí pudieran haber. Y que tal vez solo se queden en amenazas, pero que esas amenazas afecten la economía. Y ahí es el problema. Ese es el meollo del asunto. Esa es la gran problemática y la gran preocupación de los demás países con relación a todo este conflicto. Ya uno se puede meter a las noticias y puede ver cómo la bolsa de valores de Estados Unidos se ve afectada por el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tal vez no vayamos a ver aquel conflicto armado de países entre países invadiendo países y así como lo vimos en otras épocas de la historia, pero que sí esas amenazas bélicas se vean reflejadas en la economía. Eso es lo que puede pasar. Eso sí es lo que puede pasar y es lo que ya está pasando poco a poco y es lo que preocupa en este momento para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Retomando lo del principio de las encuestas y todo, hoy sacaron una encuesta de Harvard Caps Harris y según esa encuesta el 56% de los votantes demócratas creen que Donald Trump fue mejor presidente que Biden y eso que son del partido de él. El 55% de los independientes cree lo mismo y el 57% de los votantes dijeron que es más probable que voten por un republicano que por un demócrata en estas elecciones que se aproximan. Uh -huh. Entonces yo creo que sí va a haber una mayoría bastante grande en el Senado y en la Casa. eh, y es algo que no es tan sorpresivo porque creo que desde el desastre de Afganistán, ya se veía venir una caída de la imagen del presidente Biden, más cuando sus respuestas eran inconcisas o dejaba hablando solo a la prensa o no daba respuestas. La imagen está por los suelos y como decís, sí, creo que también no sería una sorpresa que Kamala Harris pudiera asumir como la presidenta en los próximos 2 años que quedan. Porque le Así pueden es. aplicar, si no estoy mal, la 21ª enmienda, Sí, pues que es sí. por demencia. Sí, eso es lo que te decía y lo que venimos hablando ya con algunos del propio grupo en el que pertenecemos. O sea, vemos que sí puede haber ese cambio de presidencia en Estados Unidos, que tal vez no pase en este año, pero que sí pueda pasar el otro, pero va a depender mucho de cómo se jueguen las cartas en este año que viene, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas sí van a verse afectados en el sentido de que, pues, ahí sí que los demócratas van a tener que o seguir implementando la agenda que tienen con relación al conflicto de Rusia y Ucrania, o cambian el rumbo de las cosas y se enfocan en otra cosa, ¿ya? Ahorita vimos cómo, creo que fue ayer o fue hoy, vimos la noticia de Biden contestándole mal a un periodista. Yo no vi que las redes sociales estallaran. Yo no vi a influencers gringos eh, criticar al presidente por haberlo hecho, ¿ya? Sin embargo, cuando Trump eh, fue Tuiteaba. candidato y cuando estuvo en la presidencia, le llovían críticas de lo que dijo hace 20 años, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta, a grandes rasgos, cómo la prensa manipula, cómo la prensa desinforma
y cómo estos señores pretenden darle una imagen a un presidente y quitarle la imagen a otro, ¿ya? Entonces, no tiene sentido. Claro, vos y yo, los que estamos involucrados en estos temas políticos, lo entendemos, no es nada sorpresivo, pero la gente que no sabe una papa y que se mete a redes sociales y ve cómo un presidente insulta a un periodista y que no pase mayor cosa y que nadie se escandalice, pero que de la nada retroceda a unos años atrás y que un presidente sea criticado por cosas que dijo hace más de 20 años, es totalmente ridículo, ¿ya? Entonces, y sí, o sea, si Kamala Harris asume como presidente, eh, puede, pudiera ser que también salgan a la luz otras cosas, ¿ya? Recordemos que el pasado de Kamala Harris, cuando estuvo involucrada en, eso, en ese tipo de casos, de aquellos juicios en California, en donde se ocultó información, en donde se enjuició a personas que eran inocentes y que después se les vio que eran inocentes en ese entonces y que pues obviamente ya no se pudo hacer más y que la vida de ellos quedó destruida, dicta para hacerle una crítica y hacer énfasis en qué es lo que podría pasar. Porque si bien es cierto, si van a criticar a Trump por haberse declarado en bancarrota y que con eso engañó al fisco para poder así seguir operando con sus empresas, bueno, entonces yo quiero ver que la prensa ataque con todo a Kamala Harris por aquellos juicios que se les cometió a personas inocentes y que ella dejó en blanco, como que si nada hubiera pasado. Entonces, sí es de importancia y ponerle ojo a lo que está pasando, sobre todo si a uno le gustan estos temas, pero hay que ponerle ojo y no descartar lo que vienen siendo las estrategias de Estados Unidos para Guatemala y para el resto de Centroamérica, porque lo que va a pasar es que o siguen con la agenda o giran, pero va a depender de los conflictos que tienen aparte, ya, porque pues la región de Centroamérica para Estados Unidos es esto a comparación del resto del mundo. Ya también hay otros problemas con China, con los países árabes. Ya también me atrevo a decir, y con esto tal vez podría estar en la misma discusión del conflicto bélico que podría darse, pero que creo que no se va a dar con lo del mundial en Qatar, ¿verdad? O sea, el hecho de que haya conflicto no le conviene a los países árabes, ni a nadie, porque entonces se viene abajo todo ese proyecto del mundial. Ya, todos los roles económicos juegan un papel importante para que la política también tome decisiones, y por eso es que pues vamos a ver cómo suceden las cosas. De momento no te podría asegurar qué es lo que va a pasar, pero sí te podría decir que si llegan a pasar ciertas cosas, para mí no serían sorpresa. Sí, 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 sí. Y es más, creo que en lo personal yo prefiero más una presidencia de Biden que una presidencia de Kamala Harris. Como diría Milei, es una frase que siempre he repetido cuando toca elegir políticos, es entre elegir comida vencida y comida vencida con veneno. Entonces, entre una a la otra está mejor, el menos peor, dirían acá en Guate. Sí. Entonces, sí, espero que ojalá y no pasara, pero todo apunta a que sí. Incluso yo creo que si termina Biden el periodo, no se va a tirar para reelección. Y creo que Kamala tampoco podría por la mala imagen que tienen ahora. Uh -huh. Veo más un Bernie Sanders o una Hillary Clinton para el Sí, 2024. sí, con ese tema, yo no sé si Clinton se puede volver a lanzar, no estoy seguro, que alguien lo ponga en los comentarios si puede y si tiene información, pero más bien creo, y vuelvo a repetir mi frase de siempre, para mí no sería sorpresa que se lance algún senador o algún congresista que ya estén armando un proyecto de presidencia para las próximas elecciones. Para mí no sería sorpresa. Y ojo, porque puede ser que también por ahí se cuele Elizabeth Warren, que también quiere buscar ese tipo de espacios, ¿ya? Pero sí va a depender de cómo se vaya desenvolviendo este país en relación a los temas de Occidente, ¿ya? Porque sí afectan a la economía, como dije antes. O sea, no vamos a ver conflictos bélicos ni conflictos en los que se estén invadiendo a unos y otros, pero sí vamos a ver que esas amenazas generan conflictos económicos. Ahí es el problema. Entonces,
y nadie puede desalentar una amenaza de ciertos calibres. O sea, toda amenaza política siempre queda pragmada en la mente de todos los demás países y de toda la comunidad internacional y es muy difícil desmentirla y quitarla del panorama. Entonces sí puede haber un conflicto. Entonces sí, o Biden o termina los 4 años y pasa Kamala o renuncia antes de que el país se vaya más en picada. Sí, ¿cómo miras eso de la vacunación y el COVID a nivel internacional? Pues bastante bien. Te compartía yo en aquel entonces las cifras de vacunación que están, por lo menos de América Latina, tengo los datos, ya veíamos que Argentina está en el puesto número 1, Bolivia en el número 2 y Brasil en el número 3, ya. Eh, eso, eso que les quede de una y que se les grabe a toda la gente que decía que Bolsonaro iba a ser un desastre en Brasil, sorpresa, es el tercer país con mayor vacunación en América Latina, ¿ya? Y no porque Bolsonaro esté en contra del COVID y en contra de las vacunas, eh, los demás brasileños no se quieran vacunar, o sea, ahí está la prueba de que el del que quiera vacunarse que se vacune y el que no, no, ¿ya? Entonces, y en Argentina lo mismo, pues en Argentina lo mismo, o sea, Milei estuvo diciendo que en Argentina todo se estaba viendo negro, con relación a la vacunación, pero que al final Argentina se vio como el país número 1, ¿ya? Y de paso, pues Milei optó por vacunarse, pues porque tiene trabajo que hacer y él da conferencias en Estados Unidos y por todos lados y pues desgraciadamente era un requisito vacunarse para poder viajar, pero ahí lo vemos, o sea, han sido cosas que tal vez se nos escaparon, pero que pues ahí sí que la vacunación sigue, pero no quita el hecho de que sigan apareciendo nuevas cepas, eh, peores o menos letales, por así decirlo, pero ya veremos qué pasa. De momento es un panorama que para mí se va a ir calmando en los próximos meses. No creo que pase a mayores, pero bueno, ahí sí que dependerá de lo que suceda. Sí, 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 claro. Sí, eso era lo que yo me sorprendía también, que mucha gente decía que Bolsonaro asesino, Bolsonaro, impeach Bolsonaro y cosas así por la mala gestión de la pandemia y sorpresivamente es el tercer país que más vacunaciones tiene. Y otro país que me sorprendió fue Bolivia, porque es un país pequeño comparado, por ejemplo, con Chile o con Colombia o México, y aún así está por encima de esos países. Sí, o sea, es un país pequeño con relación a su población, ¿verdad? O sea, pero sí, también me sorprendió Bolivia que estuviera entre los primeros tres, es el segundo. Eh, pero, pero como te repito, creo que la vacunación ha sido un avance. La verdad es que no soy médico, no me voy a meter a temas acerca de qué vacuna es buena o no, pero lo que te voy a decir es de que pues si la vacunación, no creo que, perdón, no creo que la vacunación sea la condicionante para determinar si esto empeora o mejora, ¿ya? Porque hay casos en los que la gente aún así se muere teniendo las 2 dosis, las 3 dosis. Creo que Chile ya va por la cuarta dosis, si no estoy mal, imagínate. Ya, entonces, pues ahí sí que dependerá de los factores también de riesgo de cada persona, ¿ya? De cada persona, si uno tiene buena salud o no, o si desgraciadamente tiene una enfermedad que lo acompaña desde hace años, pues son condiciones que se van a ver. Sí. También, ¿cómo es que miras esto de la Agenda 2030? ¿Y crees que ya se está como por lo menos normalizando en el país? Pues mira, con relación a Guatemala, la Agenda 2030 está plasmada junto con la Agenda del Catún, ¿ya? Que viene siendo lo mismo, o sea, viene siendo esa cooperación internacional para que Guatemala por fin logre esos objetivos, ¿ya? Eh,
que era en una época, pues también, por si algunos lo recuerdan, aquellos objetivos del milenio, ya que eran 8 y que luego se traducen a 15, si no estoy mal. Los ODS. Los ODS, todo eso va plasmado dentro de la Agenda 2030. Entonces, pues sí, como te repito, Guatemala, pues de hecho va lento. Guatemala va lento en esos temas, pues porque seguimos siendo un país pobre, seguimos teniendo un país con un índice de corrupción altísimo. No somos, por así decirlo, un narcoestado, pero somos un país que es un trasiego de droga. Entonces, hacia México y hacia Estados Unidos, y que es todavía tal vez una de las condicionantes para que este país no prospere. Entonces, dicho eso, la verdad es que la Agenda 2030 no viene siendo más que esa agenda globalista que se pretende implementar en todo el mundo, ya. Eso de que la educación para todos, agua, luz, internet, este tipo de cosas pudieran sonar así como, pero ¿por qué estás diciendo que la gente no merece eso? ¿Por qué estás diciendo que la gente no merece agua? Y no, lo que pasa es de que así lo disfrazan. Y una de las cosas que tenemos que tener claros es de cómo pretenden hacerlo, ¿ya? Es muy diferente. Y lo que pretenden hacerlo, en pocas palabras, es que el gobierno siga dirigiendo las riendas de todo, ¿ya? Y es ahí cuando viene la confrontación entre el gobierno dirigiendo, por un lado, todas nuestras vidas y que nos quita la libertad de poder hacer, de tener esa libertad que tanto anhelamos. Y en especial lo digo para el sector privado, ¿ya? Porque el gobierno va a dictar las condiciones y las políticas en las que se tengan que hacer ese tipo de cosas para que eso suceda. Entonces, sí va a depender mucho de cómo la administración que venga después de la de Yamatei empiece a trabajar en eso, pero también me atrevería a decir que hay ciertas empresas eh, que están a favor de esa agenda y no es nada más que lo hacen por tener más dinero, por tener una cooptación entre esas empresas para que así lo puedan seguir implementando. ¿Ya? Que no te sorprenda que en estos años y que tal vez en unos años anteriores, tal vez no sé si te diste cuenta, muchas empresas empiezan a cambiar sus estrategias de marketing, ¿ya? Empiezan a cambiarlas con el hecho de que, bueno, ahora somos más inclusivos. Ya te diste cuenta que nosotros como empresa contratamos a tal persona. Ya viste que usamos a tal influencer. Go Ese Vegan tipo, también. por supuesto, ese tipo de detalles son detalles que que pasan desapercibidos, pero que no dejan de ser señales de que las empresas también están involucradas en una agenda que les conviene para poder así obtener más beneficios y que no sean canceladas por el hecho de que si la gente ve que no estás a favor de esto o lo otro, pues entonces ya no acudan a tu negocio, ¿ya? Son condicionantes muy fuertes que privatizan de que si una empresa no está a favor de eso y que no lo haga, entonces ya no venda tanto, ¿ya? Es un tema que tal vez a mucha gente no lo crea, pero que cuando más te ves en el asunto, cuando más vas leyendo de cómo las estrategias de marketing han ido cambiando, no por algo los memes ahí famosos de todas estas banderitas de un lado y por el otro se van haciendo populares, pues ahí va, te da la señal de que obviamente es por conveniencia que lo hacen, no porque digan pobrecito este grupo selecto de personas que es vulnerado. No, lo hacen precisamente para llamar su atención y que esta gente también consuma sus productos. ¿Ya? Eso lo vemos en todos lados. Es parte de la Agenda 2030, tiene que ver con el sector privado y la verdad es que es lamentable que lo hagan porque entonces se ponen a los pies de la agenda global que no tiene nada que ver y que no tendría sentido irse en contra de la corriente, pero que lo ven como una estrategia de obtener mayores beneficios. Y eso es lo que la verdad es que puedo deducir de todo eso. Sí, eso del marketing lo hemos visto desde siempre. Por ejemplo, hay un claro ejemplo de BMW. No sé si la gente lo ha visto, pero durante el mes del orgullo, ellos cambian el logo y le ponen la banderita de colores. Pero resulta que cuando era los tiempos de la Segunda Guerra Mundial,
BMW cambió su logo a BMW y una esvástica. O sea, siempre no es porque ellos apoyen a cierto grupo, sino es para sacar conveniencia o que ese cierto grupo de personas los apoyen y les compren solo por el hecho, porque aunque no lo parezca, mucha gente piensa así. Ah, Por supuesto. esta marca me apoya, entonces les voy a comprar. Entonces, eso también es parte del marketing. Y entre otro tema que me acaba de surgir, eh, ¿cómo miras eso de la agenda globalista, Agenda 2030 y la educación? Que hemos visto que varias editoriales que se van a colegios e universidades apoyan a regímenes como los regímenes castrochavistas o los regímenes de Cuba. Por ejemplo, hoy una asociación que se llama Guatedúcate subió una foto de un libro que se imparte a niños de primaria o básicos, donde dice que los logros de la Revolución Cubana fue que ya no hubiera ni pobres ni ricos y que hubiera igualdad en todas las personas. O por ejemplo, que todos podían alquilar una vivienda. O que la población cubana ya no padecía ni hambre. Entonces, estas cosas, ¿cómo lo miras vos entre estas agendas y el adoctrinamiento que se vive dentro de la educación? Bueno, es que vamos a ese punto otra vez. Eh, la agenda esta 2030 tiene dentro de sus primeras cinco, dentro de sus primeros cinco objetivos, creo que es la educación, si no estoy mal, o tal vez dentro de las primeras 10. Pero la educación viene siendo ya un factor que hay que ponerle ojo. ¿Y por qué? En México, el año pasado y hace unos años, y también en este país, ocurrió aquello de que ahora resulta que se organizan ciertos grupos de ciertas comunidades que pertenecen a ciertas etnias dentro del país y que empiezan por alguna razón a derrumbar monumentos. Y que la historia tiene que ser cambiada y que la historia tiene que ser de alguna manera enfocada de otra forma, porque si estudiamos la historia tal y como es machista, es clasista, es sangrienta, es temeraria, es inhumana, y la gente por alguna razón cree que votando monumentos ya le hacen un favor al resto de la sociedad para poder estar en contra de esto. Y no es así, o sea, no es así como se tienen que hacer las cosas, ¿ya? ¿Y por qué lo hacen? Precisamente porque lo que quieren es reescribir la historia. Ahora resulta que se ponen muchas personas en redes sociales a estar a favor de los derechos de personas que murieron hace más de 500 años, que es lo que es, para mí es una de las payasadas más grandes que he visto en redes sociales, eh, y que entonces ahora, y que ahora se tenga que cambiar la historia, o por lo menos ser contada de diferente forma para que no ofenda. Y es que las cosas no pueden ser así. O sea, si pasó tal cosa, que se hable y punto, ¿ya? O sea, no porque tal vez, es que como los españoles vinieron de una forma muy sanguinaria a América Latina, entonces tenemos que rechazar a esa persona blanca, barbuda, española o descendiente de español porque representa eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y eso mismo tiene que ver con lo que está pasando con la educación, ¿ya? Que no te sorprenda que en un futuro todos los libros que usen los colegios, incluso colegios privados, vengan con ciertos párrafos que dicten cómo pasaron tal cosa, ¿ya? Y además, otra cosa que también hay que resaltar, eso ya se veía desde hace unos años, o sea, incluso desde que yo estuve en el colegio, ya había editoriales que hacían libros de historia y que ya narraban y describían cómo había pasado. Y que cuando vos lees más a profundidad en una revista de universidad o si escuchas charlas académicas de profesores de historia certificados en antropología y lo demás, te das cuenta que te dicen otra cosa. Entonces son cosas que de verdad sí dan para más. Y te lo voy a dejar en claro en un pequeño ejemplo. Los colegios con agenda americana, aquí en Guatemala, el americano, el interamericano, el maya,
no tocan mucho el tema del conflicto armado. Pero si te vas a otros colegios más conservadores de Guatemala, lo tocan bastante, ¿ya? Y hacen énfasis año tras año en el conflicto armado. Entonces, la gente que va a un colegio norteamericano tiene muy poco conocimiento de lo que pasó en Guatemala, ¿ya? Y tal vez no sepan todo, y no es culpa de ellos, es porque así los formaron. Y eso mismo pretende la Agenda 2030, tener una educación global y única para todas las personas. Y no es así como deben de pasar las cosas, porque dentro de la historia siempre han habido partes buenas y partes malas, ¿ya? Y hay que conocer ambos lados. Pero todo depende de cómo te lo enseñen, todo depende de ese equilibrio que tenga la educación para compartirlo con los alumnos, ¿ya? Que son cosas que tal vez uno como persona las puede ir adoptando poco a poco, pero que no siempre las vas a adoptar de facto, ¿ya? No va a ser fácil, ¿ya? Es muy difícil salir de una burbuja de la cual te formaron por años, pero que se puede hacer con un poco de estudio y con un poco de indagación en el asunto, se puede. Entonces, a eso voy. Lo que pretende la agenda es tener una educación global, ¿ya? Tener una educación global y de paso incluir la famosa educación sexual, de la cual no estoy en contra, pero que evidentemente va a ir enfocada en aborto, en feminismo y en una clara señalización al hombre en general como el causante de todos los males, en todos los problemas de la sociedad guatemalteca y del resto del mundo, ¿ya? Y también el artículo que te comentaba acerca de las estrategias de Estados Unidos tiene en su pilar número 3 el hecho de combatir ese tipo de cosas, ¿ya? Ahí entra la educación sexual, la sexualización de las cosas y cómo van a ir estas cosas haciendo que la sociedad vaya cambiando de alguna forma. Como te repito, esto es un progreso, esto es un paso a paso para que la gente se dé cuenta en menor escala, pero de que no deja de ser cierto que va a pasar. Y si no hay un gobierno con las suficientes herramientas para pararlo, creo yo que pues nos vamos a ver involucrados en una agenda de la cual ya no vamos a poder salir. Sí, y es preocupante porque yo lo he visto, he visto libros, yo cuando yo estudiaba en colegios de acá, eh, yo leía y por ejemplo ya hablaban de cosas como justicia social, redistribución del ingreso, feminismo, conflicto armado interno, pero solo condenando al ejército. En ningún párrafo se encontraba, en ninguna página, y eso lo podría apostar, en ningún párrafo decía algo en contra de la guerrilla. Entonces cuentan una parte de la historia también. Y eso que yo estudiaba en un colegio privado. Y, y sí, siempre se vivía eso. Por ejemplo, se hablaba mal de los que fueron parte de la operación Cóndor, si no estoy mal que así se llama, pero nunca se habló mal de los terroristas, los que asesinaban personas solo por estar en medio de una guerra. Y cosas así son las que a mí me tocaron ver, porque a mí nadie me lo contó, yo lo vi y yo lo leí y lo discutí en su momento en mi clase y todo, pero sí, es preocupante. Incluso eh, se ha invitado a ciertas imágenes de izquierda de Guatemala a hablar a ciertos colegios que están privados, que se hacen llamar privados e integrales. Eh, Fue el caso que a mí me tocó ver cuando invitaron a esa señora, no sé si conoces a Telma Cabrera. Ella es parte de esta agenda, aunque lo nieguen y lo traten de ocultar, y ella le estaba hablando a niños de sexto primaria, o sea, ¿qué le podía hablar una persona que su agenda está basada en odio, resentimiento, en robo, a niños de sexto primaria? Entonces, es preocupante y creo que los padres de familia deberían de también enfocarse en ver qué es lo que les están enseñando en las escuelas a sus hijos, porque si no, después hay padres que les dicen a sus hijos que lo que les diga el maestro es la verdad absoluta,
porque él se educó en eso y él es el que más sabe de todos. Entonces, por eso es que los padres deben preocuparse por la educación de sus hijos también y Sí, revisar contenidos. sí, claro. Eso mismo que decías era tal vez uno de los factores que tal vez más importa. ¿Y por qué? A ver, eh, estamos en una etapa de siglo en la que yo he visto que muchos padres de familia ya no se involucran mucho en la educación de los hijos. Dejan que el hijo agarre la computadora, agarre el iPad y que se meta a YouTube y que se meta a tantas redes y a tantas páginas que encuentre, que entonces es más fácil para un padre darle un iPad a un hijo y que se calle y que deje de jugar y andar corriendo por toda la casa y que solo esté sentadito leyendo y viendo qué es lo que encuentra. Esa y es una de las principales causas de las cuales por qué los hijos no se cuestionan nada. Y al final, cuando van al colegio y les empiezan a introducir estas ideas, eh, ven como la única verdad y solo ven una verdad. Y ahí es cuando ya hay tropiezos dentro de la sociedad, porque entonces vamos viendo cómo la sociedad se va moldeando. ¿Ya? Son cosas y son detalles que tal vez la gente tiene que profundizar más y son temas para otro día, porque ahí ya nos estamos metiendo en cómo la familia, cómo las familias, perdón, van educando a sus hijos conforme los años, cada década es diferente, cada generación de niños es diferente. Mi generación de millennials de los 90 es totalmente diferente a la de los 80 y de los 70, por supuesto. Y cada generación tiene sus pros y contras, pero si vivimos en una época en la que el Internet es mucho más fácil para niños de 4 años, sí hay que tener cuidado en saber a qué se meten. Y claro, hay control parental para los aparatos, para los iPads, para las páginas, para el Internet, para todo. Pero es cuestión de voluntad de los padres hacerlo y de que no lo veo yo reflejado en la sociedad que tenemos hoy en día. Porque ahora resulta que, pues, por un lado, están a favor de tanto feminismo radical y de tanto estar a favor de la censura, que a la vez no se dan cuenta que están cayendo en la trampa de tener solamente una verdad, una única verdad, y de que nadie los puede cuestionar. Y que si los cuestionas, sos aquella persona satánica endemoniada que no debería de volver a hablar. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando con gente de tal vez de 25 para abajo. Porque mi generación todavía he podido ver cómo la gente trata de buscar ciertas cosas de la historia, cómo se tratan de involucrar en algunas cuestiones. Los millennials en general también creo que caímos en la trampa de eso, y que poco a poco, pues si uno se dedica a estudiar bien la historia, pues vas saliendo, ya encontrás tus propias verdades, encontrás movimientos que tal vez con los que te identificas más, pero que no sean aquel factor de riesgo de querer censurar al otro. Entonces, sí, efectivamente, la educación puede ser uno de los pilares principales de los cuales hay que abordar, pero que desgraciadamente en este país no veo que ninguna bancada del Congreso, que ningún gobierno se haya preocupado. Creo que lo dejan en stand-by, por así decirlo, lo dejan así como al azar, que pase lo que tenga que pasar, y creo que no es esa la forma correcta de hacerlo. Creo que los colegios privados deberían de tener un poco más de libertad en decidir qué es lo que quieren enseñar en sus academias, porque el Ministerio de Educación no deja de tener aquel currículum que tienen que tener todos los colegios en Guatemala, y que entonces pues sea un poco contradictorio el hecho de que tenemos educación privada, pero que siga de la mano con el Ministerio de Educación, que es burocracia, que es política, son influencias de otros países. O sea, ese es mi punto, ¿ya? Educación privada, qué bueno, pero si está anclada todavía a un ministerio que está podrido y a todas las arcas del Estado, va a ser muy difícil siempre salir de ese problema. Sí, la verdad es que sí, siempre me cuestionaba eso de por qué si es un colegio privado se rige también bajo algunas restricciones
Ministerio de Educación, que sería, vendría siendo la parte estatal o la parte del Estado o la parte pública. Y sí, y no, y también pienso que no solo es el colegio, las universidades, las escuelas, sino también, por ejemplo, ponete a ver una serie de Netflix, ponete a ver no solo Netflix, HBO, Disney Plus, eh, Amazon Prime, y desde ahí ya te empiezan también con las agendas. Desde la caricatura más infantil que te puedas encontrar hasta la película más para adultos que puedas encontrar. Ahí, para todos y para cualquier público, está la agenda. Por ejemplo, la vez pasada salió la noticia de que Gonzo, el de los Muppets, en un capítulo que era dirigido para niños entre 3 5 años, dijo que él ya era género no binario. O sea, ¿qué va a saber un niño de un género no binario? ¿Y por qué tendría que aprender un niño entre 3 y 5 años sobre género no binario? Entonces, creo que no solo la educación, sino también los medios, la música. Por ejemplo, tenemos artistas como eh, Camila Cabello, Mon Laferte, eh, Bad Demi Bunny, Lovato, Demi Demi Lovato. Lovato. Exacto. Muchos de esos artistas caen en las agendas progresistas y es lo que ellos les imparten a su público. Y al final, sí, es decisión de cada quien caer o no caer en estas trampas. Pero, por ejemplo, más de alguien va a decir, pero si la persona que yo más admiro en el mundo hace eso, ¿por qué yo no? ¿O por qué no lo puedo apoyar yo? Entonces, ahorita literalmente estamos en una guerra, no es una guerra con armas, es una guerra cibernética, una guerra de educación y una guerra de ver quién lleva la ventaja entre los jóvenes, pero creo que todavía hay una luz de esperanza, porque los jóvenes al final, los jóvenes siempre van a querer estar contra el sistema. Y graciosamente para la izquierda y para los progres y los globalistas, ellos se están volviendo el sistema. Así es. Para ver quién es el sistema o quiénes son los que tenés arriba de vos, solo tenés que darte cuenta a quienes no puedes criticar, a quién Sí, te censuran, a quién no censuran y a quién censuran. sí, totalmente de acuerdo. Y vos acabas de decir la frase que dicen muchos analistas y muchos defensores de la libertad contra este sistema global que existe. Esa frase y ese pensamiento de que los jóvenes están siempre contra el sistema, pero la verdad es que no se están dando cuenta que están trabajando para el sistema, ¿ya? Porque vemos que en redes sociales se puede juntar fácilmente un grupo de 100 cuates a censurar la cuenta de algún analista político, de algún politólogo, de alguna persona que tenga que ver con influencia en redes sociales. Es muy fácil organizarse y decir, mucha, cancelemos a esta cuenta o bloqueémosla, y hasta cierto punto va a pasar, ¿ya? Solo porque tal vez no les gustó algo que uno dijo, o porque tal vez sencillamente no apoyó algo que ellos pensaron que iba a apoyar. Y ese es el mundo en el que estamos ahorita, ¿ya? No es nada nuevo. Cualquiera en este momento podría votar este en vivo y acabar con esto y porque no le gusta lo que estamos diciendo, pero que es la realidad. Entonces, ahí vemos cómo los jóvenes sí son parte de no son el cambio, son parte de una agenda que fue muy fácil para las personas que dirigen este plan global de enfocarlos en eso. Y no es coincidencia, no es coincidencia, no es porque así tuvo que haber pasado, es porque así quisieron que pasara. Te voy a dejar de tarea que examines con claridad un documento de Kissinger que te voy a pasar, que está escrito por el Banco Mundial en el año 1974, de cómo ya desde ese entonces sabían que la juventud de América Latina iba a ser fácilmente manipulable. Fácilmente manipulable. ¿Por qué?
porque sabían con estadísticas del Banco Mundial y con los países del resto de Occidente que América Latina era una región muy, muy vulnerable a que hubieran jóvenes de libre pensamiento al que se les pudiera lavar el cerebro fácilmente. Y eso, otra vez, y repito a cualquiera que me está escuchando, no lo estoy diciendo yo, lo dice ese documento en un párrafo claro, en ciertas páginas que ahorita no tengo en la mente, pero que fácilmente a cualquiera le puedo mandar el link y el documento para que lo lea. Está clarito cómo es que ahí dicen personas allegadas a Kissinger en aquel entonces y que Robert McNamara dirigía el Banco Central en esos años, cómo es que América Latina se iba a volver en un desastre político a futuro desde el 74 para entonces. Y que por eso implementar la agenda global, el aborto, el feminismo, iba a ser muy fácil para ellos, ¿ya? Iba a ser muy fácil. Y ese es el factor que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? La agenda ha estado involucrada desde el año 1945, desde que existe la ONU, desde que existe ese sistema internacional para buscar la paz y los derechos humanos, se vienen implementando ciertas cosas, ¿ya? Entonces, vuelvo a lo mismo y vos lo dijiste de una buena forma. Los jóvenes creen que dándole el poder al gobierno se soluciona todo, ¿ya? Pero los jóvenes de hoy en día no saben que el Estado ha sido la herramienta que siempre ha sido para vulnerar los derechos humanos en toda la historia de la humanidad por siglos y por décadas. Siempre ha sido así. Vamos al ejemplo muy sencillo que tal vez ya muchos escucharon. Dicen hoy en día, es que debería ser legal el matrimonio igualitario, debería ser legal que la gente pudiera tener un techo y que debería ser tu obligación dar impuestos porque el Estado tiene que enfocarse en ayudar a las personas más vulneradas y que si no lo haces el Estado te tiene que sancionar. Pero a la gente se le olvida que el Estado en una época, en muchos años, el Estado hizo que la esclavitud fuera legal. ¿Ya? Con ese pequeño ejemplo, ahí te digo que el Estado ha sido la herramienta de todo político para poder así llevar a cabo su agenda y sus objetivos. No ha sido en beneficio de todos. Entonces, la gente que crea que darle poder al Estado es la solución, está equivocada. Tienen que repasar un poquito de lo que pasó para poder así entender lo que va a pasar de cara a los próximos años. Sí, y otro claro ejemplo de lo que pasa cuando le dan el poder al Estado es la Alemania nazi. Ahí Claro, le dieron el poder a Hitler, el pueblo, el mismo pueblo, ni siquiera él se impuso por un golpe militar o algo así, no, el pueblo apoyó a Hitler durante eh, ese tiempo y se hicieron atrocidades tan bárbaras que la gente olvida tan fácil. sí, ¿Y quién lo hizo? El Estado. claro, ese es mi punto y por eso es que personas como Javier Milei defienden el hecho de que si la gente cree que dándole las herramientas al Estado van a solucionar todo y que el Estado es la vía por el cual se tiene que mejorar la calidad de vida de las personas, pues entonces vamos de verdad en un mal camino. Y eso es lo que quiero resaltar. Hoy en día se ve que dicen es que el Estado debería de ver por el bienestar de los guatemaltecos, por la salud, por todo y por esto y por lo otro. Y no se dan cuenta de que sencillamente el Estado funciona gracias a la burocracia que hay por parte de estos políticos que pretenden creer que lo saben todo y que saben cómo manejar a la sociedad y que le quieren quitar la libertad a cada individuo y por supuesto a cada sector. Entonces, es ahí en donde está mi problema y ahí está donde yo creo que hay que hacer énfasis y dar esa pelea porque el Estado sea más reducido en su capacidad de poder y de ejercer poder, al contrario de decir que deberíamos de darle todas las herramientas y todos y todas nuestras armas para que nos gobierne, ¿ya? No es coincidencia
que las ONGs quieran trabajar con el Estado para problemas ambientales, sociales, sexuales, de violencia, de seguridad. No es casualidad. ¿Por qué? Porque todos ahí reciben dinero, ¿ya? Es esa cooperación que te hablaba yo al principio, de que por medio de la cooperación, las ONGs y todas las instituciones demás forman políticas públicas para poder transmitir ese mensaje, ¿ya? Y esos objetivos a largo plazo. Y es ahí cuando la gente tal vez no se da cuenta. Y es engañada constantemente con que esas son las herramientas para poder así salir del problema que estamos hoy en día. Y creo que para atacar cada uno de esos problemas, creo que es una discusión para otro día, pero sí son más importantes que simplemente creer que con censurar, que con tachar, que con señalar, que con cambiar unos hábitos por otros, que con cambiar la letra E por la letra O es ya incluir a las otras personas. O sea, no tiene sentido, es de verdad caer en un engaño político, creo yo, y que si no, si las instituciones correctas no se dan cuenta, creo yo que por lo mismo que te decía anteriormente, va a ser muy difícil salir de donde estemos, ya, de donde vayamos a parar. De por sí ya es muy difícil salir del problema en el que estamos, pero dependerá del cuerpo político que llegue al gobierno para poder así dictar eh, pues lo que le convenga al país. Sí, sí, sí. Y esto de la censura se ha visto bastante, incluso se atrevieron a censurar a Trump durante cuando él todavía era presidente de los Estados Unidos. O sea, si al hombre más poderoso e importante del mundo le borraron su cuenta de Twitter, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Claro. Sí, no, y el hecho de que el control digital esté ahorita no es una novedad, pues, o sea, nos vienen controlando desde que existe un número de DPI, nos vienen controlando desde que existe un número de cédula para nuestros papás, desde que las compañías de teléfono le pueden dar al gobierno con quién hiciste llamadas los últimos días. Ya, o sea, este tipo de control no es nuevo y la censura hasta cierto punto no es nueva tampoco. De por sí ya la prensa en una época lo hacía hace muchos años. Lo que pasa es de que ahora nos damos cuenta más rápido. Esa es la diferencia. Ya lo hacían hace años, pero ahora nos damos cuenta más rápido. ¿Ya? Y los celulares, pues lo usamos todos, no nos podemos negar de que es una herramienta totalmente útil en nuestro día a día el 90% del tiempo, pero es eso. El control va a ser todavía peor, creo yo, en los próximos años de lo que es actualmente ahorita con las redes sociales. Ya de por sí no va a ser nada fácil. Y ahí te vas dando cuenta con lo de Trump. Ya censurar a Trump por andar escribiendo tweets acerca del COVID, pero yo he visto personas que han asesinado y que lo han dicho de frente, al aire, y que está escrito en periódicos, que tienen cuentas abiertas en Twitter, ¿ya? Hay personas, Dictadores. por supuesto, hay dictadores que tienen sus cuentas abiertas y que no pasa nada con ellos. Entonces, ¿cómo es posible que en redes sociales esté visible un personaje como ellos, pero que quiten al presidente de Estados Unidos por estar hablando del COVID? O sea, es que de verdad, si la gente no se cuestiona esas cosas y si la gente no va en contra de eso, entonces a mí me dan ideas en el decir de que la persona o no le importa o simplemente son babosas, porque no puede ser posible. No, es que ¿en qué cabeza cabe? Ese es mi malestar. Sí, es que se es bastante notable, por ejemplo, a la congresista Marjorie Taylor Greene durante el domingo de resurrección le censuraron su cuenta por haber tuiteado él ha resucitado, mientras que hay gente con otra religión que hace, por ejemplo, sin ir tan lejos, hay terroristas que tienen cuentas de Twitter, terroristas que matan gente y lo dicen así, o salen en las noticias decapitando personas,
poniendo bombas y tienen cuentas de Twitter. Y a Marjorie Taylor Greene la censuraron solo por tuitear, él ha resucitado. O sea, es bastante notoria a qué bando están jugando las grandes empresas. Vayamos a un ejemplo un poco más atrás y un ejemplo un poco más claro del que tal vez la gente se acuerde. Quiero recordarles aquella ocasión en la que se incendió la iglesia de Notre Dame. No sé si te recordás. Eh, se, Ah, sí, sí, incend sí, sí. se incendia la iglesia y las redes sociales colapsan, pero no van orientadas a decir qué lástima, qué tragedia, se ha perdido un monumento histórico de la humanidad. No, no, no. Vos ves en redes sociales personas escribiendo, qué bueno. Ves personas diciendo, ya era hora que cayera el cristianismo. O por así decirlo, ¿de qué humanidad hablan? En el sentido de que si es un patrimonio de la humanidad, había gente que se cuestionaba, pero ¿de qué humanidad hablan? Porque hay otros sectores que se vieron vulnerados y de lo que representa el cristianismo para esas personas. O sea, en lugar de crear tal vez una especie de reflexión hacia lo que pasó y de crear una concientización acerca de la tragedia que vimos, la gente se empezó a alegrar o simplemente la gente empezó a decir, ese monumento ya era hora que cayera. Y todos esos tweets y todas esas palabras en Facebook y en Twitter están ahí, la gente las puede buscar, retroceder al año 2019 y buscarlas, ahí están. Hay gente que se alegró por tal tragedia y otra vez es una agenda en contra del cristianismo, ¿ya? No hay que hacerse las víctimas, ahí está. Entonces, son cuestiones que nos dejan esos detalles de que, bueno, ¿por qué si están a favor de esto y no están en contra de lo otro? Esto me recuerda a cuando uno está en el colegio y que viene la maestra y pregunta, ¿quién rayó el pizarrón? ¿Ya? Y entonces viene y dice, ¿fuiste tú, Juanito? Y Juanito tal vez sí lo hizo, pero solo lo van a regañar a él. Y el que le ayudó, o el que empezó a ponerse en la puerta para ver si venía la maestra y poder decirle a todos si viene o no viene. ¿Y él por qué no lo castigan también? Entonces, es eso, es ir señalando y señalando y señalando, y con eso se fomenta la censura para que así, entonces solo unos hablen y otros ya nunca más hablen, ¿ya? La famosa censura de redes sociales. Yo creo que si, no sé si leíste la historia de que en la nota de Estados Unidos que Trump quería lanzar una nueva una red De social Truth Social. a favor de la libertad, por ejemplo. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que si de verdad va a existir una plataforma que no te censure y en la cual vos puedas transmitir cualquier mensaje que se te dé la gana, creo que consideraría francamente en moverme a una plataforma que sé que no me va a censurar, a una en la que si estoy con unos me va a aplaudir y si estoy con otros me van a odiar, ¿ya? Y ahí sí que vamos a esperar a ver qué pasa. No sé al final si se va a dar ese desarrollo de esa Sí, en plataforma febrero se lanza. en febrero. Pues Así habrá que se espera. estudiarla, habrá que ver qué pasa, pero sí creo yo que sería un avance para dar esa batalla, ¿verdad? Para tener ese diálogo libre entre las personas que pensamos de una forma y con las personas que no. Acá Jorge comenta, hay gente de grupos como ETA, por si no sabes, ETA es un grupo terrorista en España, como Antifa o Black Lives Matter, ¿Sí? con cuentas y apoyos del gobierno. En este caso español puso él. Entonces sí, ahí podemos ver que hay cierto favoritismo por ciertas ideas o ciertos bandos. Claro ejemplo, ETA tiene, algunos simpatizantes de ETA tienen cuentas, algunos simpatizantes de Black Lives Matter, de Antifa, y no los censuran y dicen barbaridades que a cualquiera podría escandalizar. Pero a grupos de derecha, por ejemplo, Proud Boys o hay un grupo que lleva una Q, que no lo puedo mencionar porque si no nos censuran, eh, grupos como esos son censurados y los hacen llamar extremistas. Y, y entre, por ejemplo,
estos grupos de derecha que te acabo de mencionar son gente que aman a su país y no quieren el avance de estas ideas o estas agendas. Mientras que los otros grupos son parte de este problema, queman monumentos, derriban monumentos, saquean tiendas, saquean comercios, matan, censuran y callan a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Entonces, la pregunta es, acá quién es el extremo y quién es el violento. Claro. Sí, y yo creo que voy a retomar el nombre de una cantante que dijiste, creo que es chilena, Mon Laferte, si no estoy mal. Sí, es Mon Laferte y es chileno. Ella fue la que dijo, por si alguno me está viendo, ella fue la que dijo, es que si, quememos los supermercados que hay que quemar para rebelarnos. A ver, un momento. ¿En qué cabeza cabe que haya que quemar un supermercado para poder así expresarse? O volvemos al ejemplo de que es muy natural y es totalmente aceptado que la gente empiece a decapitar monumentos, a botar estatuas en Estados Unidos, en México y que también lo hagan aquí. Que eso sí sea aplaudido, pero que exponer en redes sociales, por ejemplo, que el aborto es un asesinato. Ah, no, ahí sí ya, cuidado, te empiezan a tirar hate, estás en contra de lo correctamente de lo políticamente correcto según ellos. Entonces es un claro ejemplo, o sea, y yo sé que la gente me entiende y yo sé que la gente sabe de lo que estoy hablando, pero mi molestia es que no hagamos nada por resolver esas situaciones, porque son delicadas. El día de mañana nos van a pasar factura y va a ser mucho peor de lo que creemos actualmente ahorita. Sí, claro, claro. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, durante las protestas del verano, se derribaron monumentos históricos como estatuas del general Robert E. Lee. Ah, sí, eh, si no estoy mal, hasta quisieron quitar a George Washington del Capitolio porque era racista. O sea, al padre fundador de los Estados Unidos lo querían sacar del Capitolio de los Estados Unidos porque ellos decían que era racista. sí, Entonces, sí, es ridículo. Y si miras en la historia, ¿quiénes eran los que quemaban libros y quiénes eran los que borraban y reescribían la historia? Los nazis. sí, ellos mismos. Gente que se organizó y que hoy en día forman parte de los grupos políticos que están actualmente en vigencia, ¿ya? Y que a la gente que no se les olvide que el Partido Demócrata fue fundado por muchos miembros del Ku Klux Klan, ¿ya? Así que si los demócratas están con Black Lives Matter, pues por favor hagan su tarea y vean el origen de dicho cuerpo político, porque la verdad es que es lamentable que ayer estaban en contra, pero hoy están a favor. ¿Ya? Eso es, en resumen, lo que pasa políticamente en el mundo. Sí, claro. Es más, el Partido Demócrata, si no estoy mal, se fundó luego de la Guerra Civil, cuando este partido apoyó la esclavitud. Y no estoy diciendo que la guerra se haya disputado por esto, sino, pero este grupo después de que perdieron la guerra, crearon un grupo donde asesinaban, torturaban y casi que querían exterminar a cierta raza de personas solo por ser diferentes. Así es. Entonces, el Partido Demócrata siempre ha estado involucrado en estos temas de racismo, eh, violencia. Si no estoy mal, hay una foto de Joe Biden con un mago, creo que se le llama, del Ku Klux Klan, que era de apellido Beard. Creo que me suena. Sí, hay una foto que después la voy a subir en mis historias de Instagram, donde sale Biden con este señor. O sea, obteniendo el apoyo de Biden y mutuamente el apoyo de Beard a Biden. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Mientras que, por ejemplo, Trump, ¿con quién salía? Con las personas
que eran activistas de derechos civiles y nos lo venden como alguien racista. Biden sale con una persona que era Robert Byrd, que era el líder del Ku Klux Klan, y a él nos lo venden como la salvación, como la respuesta en contra de la supremacía blanca. Y Biden, a principio de su presidencia, dijo una frase que fue publicada, no fue publicada por ningún medio más que Getaway Pundit, que es un periódico de derecha patriota, en la cual dijo que las personas afroamericanas y los latinos eran tan tontos que ni siquiera podían usar internet. O sea, y por eso él hacía eso de pasar por televisión anuncios de vacunación. Entonces, en realidad, ¿quién es el racista? Para Claro. pensar que alguien por su raza no va a poder usar algo tan fácil como el internet. Sí, por supuesto. Es que vamos a lo mismo. Todo depende en qué, hacia dónde apunte tu objetivo para poder así estar alineado con esta agenda global que existe actualmente, ¿ya? Y en Estados Unidos fue en donde empezó todo esto, ¿ya? Y eso de la discriminación hacia las demás personas por su color o por su etnia e incluso por su nivel intelectual, se vio desde los años 30, 40, 50, pero lo que pasa es de que como no habían medios tan grandes como hoy para cubrirlo, no nos dábamos cuenta o nos dábamos cuenta muy poco, ¿ya? Pero sí fue un gran ejemplo de cómo eso se ha venido tejiendo por años y por años, y por eso es que lo han ido perfeccionando y por eso es que hoy en día no es muy difícil luchar contra eso, precisamente porque ya hay una gran pirámide de toda esta agenda de censura, para poder así vulnerar la libertad de las personas y que pues obviamente sea más fácil manipularlas desde sus teléfonos que desde cualquier otro medio. Claro, claro. Y sí, es lamentable esto de que los medios se presten para esto, porque al final hay mucha gente que cree lo que le dicen los medios. Eh, Incluso con esto del COVID se ha visto tanta desinformación, no por parte de gente que la llaman negacionista o conspiranoica, sino entre los mismos medios. Recuerdo que al principio decían que el COVID no era letal y que solo era una endemia en Asia. Llegó a Estados Unidos y Fauci dijo que no era necesario usar mascarilla y que no era necesaria en las cuarentenas. Se incrementaron las muertes en Estados Unidos y no, ahí Fauci dijo que ya no era culpa de él, sino era culpa de Trump por no querer usar mascarilla, cuando él mismo fue el que dijo que no había que usar mascarilla porque no era tan letal. Claro, Luego, con esto de el zinc y la hidroxicloroquina, que decían que eso te iba a matar si lo tomabas, o que la ivermectina era medicina de caballos, y ahora resulta que hay un estudio por una universidad de Washington, si no estoy mal, que dice que los pacientes que usaron hidroxicloroquina, ivermectina y zinc se recuperaron más que las personas que solo tomaban lo que estaba recetado por Fauci. claro, Incluso personas que tomaron hidroxicloroquina y zinc sin estar vacunadas tuvieron mejores resultados que personas vacunadas. Entonces, uno ya no sabe a quién creerle, si a los medios o a los políticos o a los médicos, porque incluso entre los médicos hay discrepancias entre ellos mismos. por supuesto, y es que vamos a un punto pequeño en esa conversación y en ese tópico. Eh, ya porque la gente cree que un médico dijo tal cosa ya es ciencia pura. Y les recuerdo a las personas que hay médicos buenos y hay médicos malos, hay abogados buenos y hay abogados malos. O sea, cada profesional tiene tal vez su discrepancia de cómo practica su trabajo, y yo estoy seguro que hay médicos mucho mejor preparados que otros. Entonces, no es cierto de que hay una razón, 100% clara y pura para todo. O sea,
entiendo yo que hay cosas innegables, eso es cierto, totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero ahora resulta que ahora resulta que no, y quieren tener el monopolio de la razón, sobre todo dirigido por la Organización Mundial de la Salud. Y a la gente que tal vez nos está viendo todavía, les recuerdo que la OMS en una época dijo que el SIDA se transmitía por contacto físico, ¿ya? La OMS, si quieren, búsquenlo, decía eso. Y hay una foto del año 97, creo yo, de la princesa Diana dándole la mano a un paciente con SIDA. Ahí fue la primera gran bomba de cuando se descubrió, por así decirlo, por arte de magia, de que el SIDA no se transmitía por contacto físico, sino que era por fluidos de persona a persona. Pero la gente se lo creía, ¿ya? Y la excusa que te van a dar era de que es que no sabíamos cómo era, es que era un virus que se estaba estudiando todavía, es que no estábamos muy seguros, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, entonces, si no saben cómo reacciona, no digan mayor cosa o, no, o traten de acomodar las palabras, pero ese es un ejemplo muy claro. ¿Ya? Y volvemos a lo mismo, si la gente no recapitula en lo que ya pasó en la historia, está condenada a repetir errores de los que ni siquiera se da por enterar. Sí, claro, por ejemplo, ahorita que hablaste del SIDA, Fauci también estuvo involucrado en eso, en esas desinformaciones acerca del SIDA. Incluso creo que hizo un tratamiento experimental que mató a un montón de personas. Incluso hubo una protesta en el año, es que no recuerdo, pero fue entre los 80, no recuerdo. Pero la gente le decía a él que era un asesino, porque él mataba a las personas con un tratamiento experimental que lo vendía como la verdad. Y ahora él quiere venir a decir que él sabe qué es lo mejor para el COVID. O sea, al menos yo no confiaría en alguien que mató personas buscando la cura de un virus que era nuevo para otro virus que es nuevo. Por supuesto, ¿no? Y es que ahí viene entonces mi problema. O sea, o la gente o tal vez o no entiende lo que pasó hace años o simplemente se quiere hacer de la vista gorda, ¿ya? Entonces, por lo mismo, aquí no estamos diciendo no hagan esto, no hagan lo otro. Estamos diciendo que han habido errores en la historia que han salido carísimos y por no aclararlos con tiempo es que se dan las cosas que se dan, ¿ya? Tragedias lamentables hacia las vidas humanas. Entonces, en ese tema, por lo menos, para retomarlo, sí es delicado creer que porque lo dice alguien es verdad sin antes estudiar el historial de esa persona, ya el currículum, la hoja de vida y qué es lo que ha hecho en los últimos años. Ya, o sea, la persona que estuvo involucrada en los remedios y el tratamiento contra el SIDA, que se cobró la vida a algunas personas, ahora resulta que también es la voz de la Casa Blanca con relación a la medicina actual. ¿Ya? Y si no nos hacemos esos cuestionamientos, vuelvo y repito, estamos condenados a que nos pase factura la historia otra vez. Sí, como hay una frase que muchos repiten, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Totalmente, Y claro, totalmente. sí, Sí. No sé si has tenido ahí comentarios. Yo la verdad es que no puedo leerlo. sí, 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 los he leído. Por ejemplo, el que te leí de esa persona que es de España, que nos contaba que gente de grupos como ETA y que apoyaban, recibían apoyo del gobierno y tenían sus cuentas intactas de redes sociales. Claro, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y pues hasta el momento creo que hemos llevado bien esta sintonía. eh, por lo menos no hemos tenido haters que nos hayan atacado. eh, Porque sí he revisado los comentarios desde la computadora. Y pues, ¿qué conclusión nos darías? Ya para ir finalizando, porque creo que ya nos alargamos mucho. Está interesante, pero la gente se va a aburrir porque hay un estudio que dijo que después de una hora la persona ya no presta atención, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, para conclusión,
con relación a Guatemala, y qué es lo que veo yo, es de que Guatemala sigue siendo un país atado a la cooperación internacional y que está en una situación en la que la veo muy difícil salir de ella. La cooperación se hizo ya una extorsión en todo ese sentido y vamos a parar como está parando Argentina hoy en día. Ya, creo yo que la fomentación de un Estado más grande es lo que se avecina, porque creo yo que los grupos radicales de izquierda y sobre todo grupos en el Congreso actualmente están luchando porque haya una abarcación del Estado más grande de la que hay actualmente. Y no es coincidencia, lo que pasa es de que todo está planificado. Entonces creo yo que este país, si no logra armar un adecuado cuerpo político para luchar con esta agenda y desvincularse de esta cooperación internacional, creo yo que vamos a estar contra las cuerdas, más de lo que ya estamos. Ya, Javier Milei, por ejemplo, este economista que admiramos tanto eh, acerca de la libertad, siempre pone de ejemplo a muchos países europeos y puso en ejemplo también a países como Australia, como la cúspide de la libertad económica. Pero ya vimos que Australia hace poco deportó a Djokovic por no estar vacunado. Entonces, sí hay cuestiones que tal vez Javier dijo en su momento que eran buenas y positivas acerca de la libertad económica en esos países, pero yo creo que copiarle esas normas a esos países creo que no es el camino. Creo que hay que hacer nuestra propia línea económica, hay que fomentar nuestra propia libertad política y reducir al Estado lo más que se pueda, ¿ya? Lo más que se pueda. Creo yo que hay cosas que tal vez el Estado sí tiene que tocar, que son inevitables, pero por lo menos que no se metan con la educación y por ahí tal vez me atrevería a decir que la seguridad juega un papel muy importante, ¿ya? Son temas para otro día porque nos llevaría toda la noche a hablarlo, pero creo que a manera de conclusión es que Guatemala sigue siendo un país cooptado por todos los países de Occidente que han estado a la merced de organizaciones que les dan dinero a esos gobiernos, ¿ya? Porque los que dirigen el mundo no son los países, señores, no son los países, son toda esta cúpula de personas allegadas a políticos, empresarios, que de alguna forma tratan de operar así esta agenda que tenemos en todo el mundo. Y creo que eso es lo que podría decir yo de todo lo que ha pasado en estos últimos años que he estudiado la política internacional. Sí, la verdad es que sí. Si no nos ponemos las pilas, podemos ver muy pronto una Guatemala al estilo de Argentina o al estilo de Chile, que por ejemplo, Boric ganó las elecciones contra, Contra bueno, Cast, no contra, ajá, no, es que iba a decir contra pronóstico, pero ni tanto, porque el estallido social que muchos llaman era evidente y muchos cayeron en el engaño de que Boric iba a ser la solución para Chile, pero no. Ya lo vimos en Argentina, ya lo vimos en Venezuela, ya lo vimos en Cuba, ya lo vimos en la Unión Soviética. claro. Y como mi conclusión, pues yo podría decir que sí hay que ponernos las pilas en contra de estas agendas, hay que estudiar, hay que leer acerca de todo, hay que ver quiénes están detrás de las ONGs, quiénes financian estas ONGs, quiénes están detrás de los libros de educación, quiénes financian a estas casas editoriales. Y pues en el plano de Estados Unidos, creo que sí va a haber una gran oleada roja. Se espera una gran victoria republicana, ojalá y así sea, Dios quiera. Y creo que si hay, como dijo Kamala Harris, lo que pase acá, refiriéndose a Virginia el año pasado, va a reflejar lo que pase en el 2022 y en el 2024. Y los demócratas perdieron Virginia, algo contra pronóstico. Pero, ¿sabes por qué? Porque los padres de familia se cansaron.
se cansaron de que en las escuelas les estén imponiendo ideología de género, crítica racial, historia racial y tantas cosas de estas agendas han hecho que los padres se cansen y ya no voten por este tipo de gobierno. Entonces hay que estar expectantes a lo que pasa, igual en las elecciones que se van a venir para Guatemala, no de presidente ni diputados ni alcaldes, sino las que se vienen para PDH, Cortes y Fiscalía General. Entonces, por mí fue un gusto tenerte acá. Gracias. Espero tenerte en otra actividad. Y gracias a todos los que nos vieron. Espero que tengan una muy feliz noche. Espero que esta plática les haya servido de mucho y hayan aprendido. Y pues yo me despido. Hasta una próxima. Adiós. Gracias. Adiós.